La siguiente ponente es Lucía Fernández, del Hospital de Bellvitge, que nos presentará una detección directa de Mycobacterium tuberculosis en muestra. Vale. Hola a todos. Bueno, soy Lucía Fernández, del Servicio de Microbiología del Hospital de Bellvitge, y como han dicho, pues voy a presentar este trabajo sobre una nueva técnica de PCR de estándar M10, MDR-TB. Como bien sabréis, el diagnóstico rápido de la enfermedad tuberculosa y de la resistencia son dos de los pilares básicos en el control mundial de la tuberculosis. Hace poco ha salido el informe de la OMS de 2024, en el que informan de que en 2023 casi 180.000 personas se diagnosticaron de tuberculosis multiresistente o resistente a rifampicina, siendo esto solo el 44% de lo estimado. Como veis en la gráfica esta, la incidencia estimada de tuberculosis resistente es bastante estable desde 2020, pero aún así hay unos 400.000 casos al año. En cuanto a los casos notificados, a nivel mundial se ve que hay un 3% más o menos de resistencia a rifampicina o de tuberculosis multiresistente en casos nuevos, pero este porcentaje es mucho más alto en casos previamente tratados. A nivel de nuestro país se conserva, ¿no?, esta diferencia en las proporciones en casos nuevos y casos previamente tratados, pero las resistencias son mucho más bajas. ¿Qué pasa con la isoniazida? Pues bien, clásicamente la resistencia a isoniazida iba muy ligada a la rifampicina, ¿no? y la detección ya de la resistencia a rifampicina era suficiente en un diagnóstico temprano de la tuberculosis, pero cada vez aparece más monoresistencia a isoniazida, teniendo unos niveles de resistencia entre el 10 y el 25% a nivel mundial, y lo que es más importante es que incluso en casos nuevos ronda el 10%. Estos casos, pese a ser más frecuentes en nuestro entorno, pues se detectan de una manera más tardía. Pero recientemente se ha desarrollado este sistema automático del que hablaremos hoy, de PCR a tiempo real, que integra la extracción del ADN, la amplificación genómica y la detección tanto del complejo tuberculosis como de la resistencia a rifampicina e isoniazida en un mismo cartucho. Con lo cual, el objetivo de nuestro estudio fue estudiar la capacidad y fiabilidad de este sistema llamado estándar M10 MDR-TB, que llamaremos M10 a partir de ahora, en un área con baja prevalencia de tuberculosis como es Barcelona. ¿En qué consiste este sistema? Bueno, pues esto es una imagen del cartucho, ¿no? Tiene una pestaña que hay que quitar para hidratar el sistema, y luego la muestra se inocula con una jeringuilla que también tiene un filtro aquí para eliminar más impurezas. Está validado actualmente para esputos tanto de muestra directa como descontaminada, y se necesita medio mililitro de muestra como mínimo. Hay que utilizar una solución pretratamiento en un ratio 1:2 o incluso 1:3 si la muestra es muy viscosa, y lo dejaríamos actuar durante 15 minutos. Este sistema se basa, la detección del complejo tuberculosis de este sistema se basa en dos secuencias de inserción, mientras que la detección de resistencia a isoniazida se basa en la detección de los genes CAT-G e INA, y para la rifampicina utiliza el gen RPOB. Tarda menos de 90 minutos y tiene una característica llamada early call, que implica que si el sistema es capaz de detectar ya el complejo tuberculosis o alguna información sobre la resistencia antes de que acabe la técnica completa, pues ya te salta un mensaje, ¿no?, y te avisa. Y el resultado que obtenemos es cualitativo, no nos dice nada de cantidad, y en cuanto a resistencia tendríamos estas tres opciones, ¿no?, que detecta la resistencia, que no detecta resistencia, con lo cual asumimos que es sensible, o que no nos puede dar ningún dato, que la resistencia sería indeterminada. ¿Qué utilizamos nosotros? Tenemos un total de 100 muestras, todas ellas muestras clínicas de origen respiratorio solo, ¿vale? Hicimos como el proyecto en dos fases, ¿no? En un primer momento utilizamos muestras congeladas previamente, de las cuales pues sabíamos el resultado del cultivo y de la sensibilidad antibiótica. De ellas, 65 eran muestras con cultivo positivo de Mycobacterium tuberculosis complex. Teníamos 4 monoresistentes a isoniazida y 2 resistentes tanto a isoniazida como a rifampicina, y luego 10 en las que creció una micobacteria no tuberculosa. En una segunda fase del proyecto, vimos que los resultados eran fiables y queríamos asegurar que el hecho de haber congelado estas muestras, que tenían pues 2 años
congelados a -80 no estaba afectando al rendimiento, lo empezamos a utilizar con muestras clínicas frescas que nos iban llegando al laboratorio. Entonces, todas aquellas muestras que tenían una baciloscopia positiva o una PCR positiva por otro método, las seleccionábamos para el estudio. Cabe destacar que estas muestras de PCR positiva, en la medida de lo posible, en nuestro laboratorio lo hacemos de muestra directa, pero aquí seguimos haciendo todo el proyecto con muestras descontaminadas para no alterar más variables, ¿no? De estas 25 muestras, 22 al final creció Mycobacterium tuberculosis complex y solo una era resistente a isoniazida, y luego tuvimos 3 que fue un cultivo positivo de Mycobacteria no tuberculosa. En todas las cepas se realizaron pruebas de sensibilidad fenotípicas con el Bactec Emeryt. En cuanto a los resultados, primero hablaremos de las 75 muestras congeladas. 10 hemos dicho que creció una micobacteria no tuberculosa. En las 10 el resultado de la PCR fue negativa, con lo cual especificidad del 100%. Por aquí no teníamos problemas. En cuanto a las muestras en las que sí creció Mycobacterium tuberculosis complex, hablando solo de la detección de ADN, la sensibilidad global fue del 92%, que asciende al 100% en muestras con baciloscopia positiva. Esto está indicado aquí en la tabla, ¿no? De las 43 muestras con baciloscopia positiva se detectaron 43 y de las 22 con baciloscopia negativa fallaron 5, se detectaron solo 17. Cabe decir que de estas 5 muestras que fallaron, 4 de ellas el cultivo fue positivo a los 42 días, con lo cual asumimos que la carga bacilar desde un principio era muy baja. Y analizando los tiempos de positividad entre aquellas muestras que dieron un resultado de PCR positivo y aquellas que dieron un resultado de PCR negativo, pues vemos que había una diferencia estadísticamente significativa, siendo el tiempo de crecimiento obviamente mucho más largo en aquellas que dieron PCR negativa. En cuanto a la detección de genes asociados a resistencia antibiótica, tendríamos 3 resultados posibles, ¿no? Uno sería una detección de sensibilidad completa en la que tenemos información tanto para la isoniazida como la rifampicina. No hablo ni de que sean sensibles ni resistentes, solo que nos da resultado. Una detección parcial en la que obtenemos información solo de uno de los antibióticos, o indeterminado en el que no sabríamos nada de isoniazida ni rifampicina. Tuvimos una detección de sensibilidad completa del 72% globalmente. De nuevo, otra vez en las muestras con baciloscopia positiva, pues es un poco mejor, ¿no? Es del 90%. Esto lo vemos aquí en la tabla. De las 43 que sí que había conseguido detectar el ADN, en 39 obtuvimos una información completa de las 2 resistencias antibióticas. 2 resultados fueron parciales y 2 indeterminados. Y de las muestras con baciloscopia negativa, ya de por sí habían fallado 5 en la detección de ADN y pues casi la mitad fallaron también en la detección de resistencia antibiótica, ¿no? Tuvimos 8 resultados completos, 1 parcial, 8 indeterminados. Y en cuanto a las cepas que sabíamos que eran resistentes, recordemos que teníamos 6 resistentes a isoniazida, 4 que eran monoresistentes y 2 que compartían resistencia con rifampicina. Pues de las 6 con resistencia a isoniazida pudimos detectar la mitad, que justo eran las que tenían baciloscopia más positiva. Y del resto todos los resultados fueron indeterminados. Las buenas noticias es que en todas las muestras en las que no se detectaron genes de resistencia, luego vimos que contenían cepas sensibles confirmados por antibiograma, con lo cual no teníamos ningún falso negativo. Y en las 3 muestras en las que sí que se detectaron genes de resistencia, también concordaban con el antibiograma, con lo cual tampoco tuvimos falsos positivos, con lo cual no nos daba todos los resultados esperados, ¿no? Pero los resultados que nos da podíamos creérnoslos. Mirando un poco más a fondo estos resultados indeterminados, había 3 casos en los que nos había dado una detección parcial. Vemos que en 2 casos falló la rifampicina, aunque vemos que son como diferentes sondas del gen RPOB, y en otro caso falló el gen CATG de resistencia a isoniazida, con lo cual no parece haber un gen que se detecte peor que el resto, ¿no? En los casos indeterminados, que eran 10 casos en total, vimos que la detección del complejo tuberculosis, que es estas secuencias de inserción, en todas excepto en una, el CT fue mayor de 30. Este sistema no trabaja por curvas de melting como el DINESPER, sino que hace una diferencia en el CT obtenido entre lo que es el complejo tuberculosis y los genes de resistencia, que obviamente los detalles no sé porque es un secreto de la empresa, pero sí que vemos que cuando
directamente el CT de detección de tuberculosis es más alto, luego falla la resistencia antibiótica. Pero, aún así, en muchos casos algo está detectando, con lo cual, pues no sé si el algoritmo de esta técnica sería mejorable y podría llegar a interpretar estos datos en algún punto. En cuanto a las muestras frescas, en 3 casos tuvimos unas muestras con baciloscopia positiva que resultó ser una micobacteria no tuberculosa. En estos 3 casos la PCR fue negativa, con lo cual seguimos manteniendo la especificidad esta del 100%. En cuanto a las 22 muestras con resultado positivo de Mycobacterium tuberculosis complex, la sensibilidad de detección de ADN es similar a lo previo, ¿no? Un poquito más alto, es del 95%. Y de nuevo es 100% en muestras con baciloscopia positiva. En este caso, que teníamos menos muestras, pues solo nos falló una de detección de ADN, una de baciloscopia negativa. En cambio, en los genes de resistencia antibiótica, que de nuevo tendríamos estas 3 categorías, completa, parcial o indeterminada, en los casos de baciloscopia negativa todos los resultados fueron indeterminados. En los casos de baciloscopia positiva la sensibilidad fue del 94%. Solo hubo un caso en el que falló, que tenemos una detección parcial aquí, que falló el gen INA, que si recordamos de un par de diapositivas previas, no es ninguno de los que había fallado en los otros resultados parciales, así que, como digo, no parece haber un gen que se detecte peor que el resto. La buena noticia también aquí es que hubo una única cepa resistente a isoniazida que gracias a este sistema pues, pudimos detectarla de manera precoz y más tarde se confirmó por antibiograma. Así que, de nuevo, los resultados concordaban con el antibiograma, tanto de las cepas sensibles y resistentes, no hubo ningún falso positivo ni ningún falso negativo. Como conclusiones, el sistema estándar M10 MDRTB pues, ha demostrado ser un sistema sencillo, muy rápido, específico y bastante sensible. Además, no podemos olvidar que permite la detección simultánea de los genes implicados en la resistencia a rifampicina e isoniazida. Además, que es algo que no he comentado, pero también tiene un precio mucho menor de los sistemas actuales. Y si bien su sensibilidad no alcanza los niveles que querríamos, ¿no? de resistencia antibiótica. Globalmente no observamos diferencias en el rendimiento del sistema a partir de muestras clínicas frescas o congeladas, con lo cual realmente la característica crítica es la carga bacilar de las muestras incluidas. Actualmente el sistema se ha probado con muestras descontaminadas y tal vez el uso de muestra clínica directa pues podría mejorar el rendimiento, ¿no? Porque al descontaminar la muestra también la diluimos un montón. Con todo ello, pues en más de 3/4 partes de las muestras con baciloscopia negativa y en todas las muestras con baciloscopia positiva, pues se pudo detectar el complejo tuberculosis. Y esto subraya el valor del M10 como una buena herramienta diagnóstica de tuberculosis, pudiendo tener un valor añadido en determinadas circunstancias. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias, Lucía. Seguimos con la siguiente ponente, la doctora Tórtola, del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Bueno, hola, buenos días. Primero quiero dar las gracias al comité organizador y en especial al doctor Kaila por darme la oportunidad de poder presentar este trabajo. Y también me uno al homenaje que se le realizó al doctor Vidal, yo también lo conocí. Era una persona con un gran conocimiento de tuberculosis y muy agradable. Y también me uno al homenaje al pueblo de Valencia. Entonces, para el diagnóstico de la tuberculosis, como todos ustedes saben, el diagnóstico puede ser clínico, radiológico, histológico o microbiológico. Pero desde luego el diagnóstico de certeza de la tuberculosis es microbiológico. La detección de Mycobacterium tuberculosis por microbiología lo que hace es confirmar esa sospecha que se podía tener de la enfermedad y además al tener el aislamiento de Mycobacterium tuberculosis nos permite realizar el antibiograma, con lo cual el tratamiento todavía se puede hacer con mucha mayor fiabilidad para la persona con la enfermedad tuberculosa y si todo esto se hace de una forma rápida, pues se puede interrumpir la cadena de transmisión del bacilo tuberculoso. Para el diagnóstico microbiológico de la tuberculosis pulmonar, la muestra que se utiliza es el esputo y suelen ser, o se recomiendan que sean 3 esputos de 3 días consecutivos. El problema viene dado cuando la persona no puede expectorar o cuando la calidad de los esputos no son las idóneas para tener el mejor rendimiento para el aislamiento de Mycobacterium tuberculosis. En esos casos, se recurre
al esputo inducido, o bien a técnicas más invasivas, como sería el aspirado gástrico o técnicas broncoscópicas, como el aspirado bronquial y el lavado broncoalveolar. El trabajo que nosotros planteábamos, nuestro objetivo principal fue evaluar la utilidad del aspirado bronquial y del lavado broncoalveolar en el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar en pacientes que requirieron la obtención de estas muestras por técnicas broncoscópicas y como objetivo secundario, pues, evaluar la utilidad de estas muestras en el aislamiento de las micobacterias no tuberculosas. Entonces, para ello, durante los años 2022 y 2023, en 443 pacientes que fueron sometidos a estas técnicas broncoscópicas, se obtuvieron aspirado bronquial y un lavado broncoalveolar, es decir, de un paciente teníamos los dos tipos de muestras, ¿vale? Y todas las muestras procedían del servicio de neumología del Hospital Vall d'Hebron. Todos los pacientes incluidos en el estudio eran mayores de 18 años, la media de edad era de 58 años, 57 años para las mujeres y 58 para los hombres, y como podéis ver aquí, el 42,8% fueron mujeres y el 57,1% fueron hombres. El método que utilizamos para poder aislar Mycobacterium o detectar Mycobacterium tuberculosis pues, es el que veis en la diapositiva. Se realiza una decontaminación de la muestra y del cono de decontaminación se hace la tinción de auramina, cultivo medio líquido en Bactec MGIP 960 y el Ginesper Ultra. Cuando la tinción de auramina es negativa se informa como tal, pero cuando es positiva se realiza una tinción de Sil-Nielsen, que cuando se confirma esta positividad el informe se da de forma cuantificada y utilizamos la cuantificación de la OMS. En cuanto al Ginesper Ultra, si se da negativo se informa, y si se da positivo, pues aparte de informar el resultado de la detección de Mycobacterium tuberculosis, la sensibilidad o resistencia a la rifampicina y cualquier positividad que nos diera, realizamos el XDR. Cuando el cultivo se introduce los tubos de Mellit en el incubador, cuando tenemos un resultado positivo, lo que se realiza es una tinción de Sil-Nielsen. Y si los bacilos son sugestivos de que pudiera ser un Mycobacterium tuberculosis, se le realizan técnicas moleculares para su detección. Y a todo primer aislamiento de Mycobacterium tuberculosis se le realiza el antibiograma de primera línea. En caso de que salga una resistencia a cualquier fármaco de primera línea o el clínico nos llame y nos diga que hay un problema de toxicidad con este tratamiento, se añaden los fármacos de segunda línea. Y en el caso de que el cultivo positivo, la morfología de los bacilos nos hagan sospechar que pudiera ser una Mycobacteria no tuberculosa, utilizamos técnicas moleculares para su detección y el antibiograma se va a realizar cuando el clínico nos lo solicita o dependiendo del tipo de muestra, nosotros ya también lo añadimos. Y lo que utilizamos es la placa de Sensititre. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, para la investigación de tuberculosis pulmonar fueron 436 pacientes los que se estudiaron con el mismo número de muestras para el aspirado bronquial y el lavado broncoalveolar. Aquí a modo de resumen tenemos los resultados. Con la tinción de Sil-Nielsen solo obtuvimos una muestra con tinción positiva y fue en un aspirado bronquial. Cultivos positivos para Mycobacterium tuberculosis fueron 14, de los cuales 11 se aislaron en el aspirado bronquial y 8 en el lavado broncoalveolar. Y en cuanto al Ginesper Ultra, fueron 16 técnicas moleculares positivas y con el mismo número de positividad, tanto para el aspirado bronquial como para el lavado broncoalveolar, que fueron de 10. Aquí lo tenemos todo desglosado, estos 17 pacientes. En el primer bloque vemos 5 pacientes en los cuales el cultivo o el Ginesper Ultra fue positivo tanto en el aspirado bronquial como en el lavado broncoalveolar. Aquí en este otro bloque vemos 7 pacientes en el que... Esta rayita debería haber estado aquí, ¿vale? Estos serían 7 pacientes en los que solo el resultado o la detección de Mycobacterium tuberculosis se realizó en el aspirado bronquial, ya sea por el cultivo o por el Ginesper. Y en este último bloque serían 5 pacientes en los que el resultado solo fue positivo con el lavado broncoalveolar. Entonces aquí tenéis la cuantificación del único paciente en el que la tinción de Sil-Nielsen fue positiva.
Como podéis ver aquí, todos los resultados que se obtuvieron en el GeneSPER fueron de bajo o muy bajo, lo cual nos está indicando pues, que eran muestras paucibacilares. Y en 2 pacientes se detectaron trazas. En todos ellos la rifampicina fue sensible, excepto en el resultado de trazas en los que la rifampicina fue indeterminada. Aquí he expuesto solamente los resultados de los pacientes que tuvieron algún resultado discordante. Entonces, aquí podemos ver que en un paciente que tenía una tuberculosis pulmonar y pleural, solo el cultivo fue positivo para el aspirado bronquial. Aquí, en el lavado, las técnicas moleculares solo se dieron positivas en 2 pacientes, una para el aspirado y otra para el lavado. Este paciente tenía una tuberculosis pulmonar y pleural también. Este paciente tenía una tuberculosis pulmonar, pero estaba tratado durante un mes. Este paciente de trazas tenía una tuberculosis pulmonar y pleural y este último paciente, que tuvo también trazas, aquí sí que el cultivo fue positivo tanto en el lavado como en el aspirado y este paciente, además de una tuberculosis pulmonar, tenía una tuberculosis ganglionar. Entonces, en esta tabla de aquí tenemos ya todos los resultados y lo que hay que destacar es que para el aislamiento de Mycobacterium tuberculosis o la tasa de aislamiento de Mycobacterium tuberculosis mediante el cultivo, los resultados siempre fueron mejores con el aspirado bronquial que con el lavado broncoalveolar. Es decir, si tenemos en cuenta todas las muestras trabajadas, el aspirado bronquial fue un 0,7% superior que el lavado broncoalveolar en cultivos positivos para Mycobacterium tuberculosis. Si solo tenemos en cuenta los 14 cultivos positivos, aquí el porcentaje del aspirado bronquial respecto al lavado broncoalveolar fue un 21,4% superior. Y si ya tenemos en cuenta cualquiera de las 2 técnicas, ya sea el cultivo o la técnica molecular utilizada, que fueron 17, aquí el porcentaje de positividad del aspirado bronquial respecto al lavado broncoalveolar fue un 11,7% superior. Si lo que tenemos en cuenta es cualquiera de los 2, tanto el cultivo como el GeneSPER Ultra, que fueran positivos, aquí el porcentaje de positividad del aspirado bronquial respecto al lavado es un 0,4% superior, mientras que si solo tenemos en cuenta los 17 resultados positivos, aquí nos vamos a un 11,7%. Comentar que aunque en algunos, si nos fijamos en las pruebas estadísticas, en la prueba de Chi cuadrado o la prueba de Fisher, vemos que en algunos resultados son estadísticamente significativos, pero cuando hacemos el intervalo de confianza del 95%, esta significación se pierde, ¿vale? Y si nos fijamos en el índice de capa para ver la correlación que hay entre el aspirado bronquial y el lavado broncoalveolar, vemos que es moderada para los cultivos positivos y para cualquiera de las 2 técnicas positivas y es débil en el GeneSPER Ultra, la relación de las 2 muestras, ¿vale? Entonces, cuando tenemos en cuenta el valor diagnóstico del cultivo y del GeneSPER para el aspirado bronquial y el lavado broncoalveolar, también vemos que la sensibilidad, tanto en el cultivo como el GeneSPER Ultra para el aspirado bronquial, esta sensibilidad siempre fue superior en el aspirado bronquial. Una sensibilidad del 78,5% para el cultivo y una sensibilidad del 70,5% para la técnica molecular. Esto es lo que correspondería a Mycobacterium tuberculosis. En cuanto a las micobacterias no tuberculosas, se estudiaron 426 pacientes con el mismo número de muestras para el aspirado bronquial y el lavado broncoalveolar. Y aquí las tinciones fueron, tuvimos 4 muestras positivas con una tinción positiva, 2 con el aspirado bronquial y 3 con el lavado broncoalveolar. Y el número de cultivos positivos para las micobacterias atípicas fue de 7. Todos los cultivos positivos se obtuvieron con el aspirado bronquial y solo 4 de ellos con el lavado broncoalveolar. Y lo vemos aquí. Entonces, en este paciente, tanto el VAS como el lavado tuvimos la tinción
positiva, y en este grupo de aquí vemos que el cultivo, 4 cultivos positivos con el aspirado bronquial, 3 con el lavado broncoalveolar. Y aquí abajo vemos, esta rayeta tenía que haber estado aquí, 3 cultivos positivos solo con el aspirado bronquial. Aquí vemos la detección de las especies y subespecies de las micobacterias no tuberculosas aisladas, ¿vale? Estos pacientes, todos ellos tenían una enfermedad pulmonar de base. 3 pacientes de ellos habían sido sometidos a trasplante pulmonar. Y un paciente, todos tenían una enfermedad de base pulmonar, excepto un paciente que tenía una enfermedad de polimialgia reumática que estaba con un tratamiento biológico. Y un paciente de estos también tenía antecedentes de tuberculosis pulmonar. ¿Vale? Entonces, aquí viendo también los resultados que hemos obtenido en la gráfica, vemos lo mismo que anteriormente con Mycobacterium tuberculosis. Los cultivos positivos para, en este caso, Mycobacterias no tuberculosas fueron mucho más superiores en el aspirado bronquial respecto al lavado broncoalveolar, que si vemos el total de muestras aquí es de un 0,7% superior el aspirado respecto al lavado, pero es que si vemos los cultivos, si tenemos el total de 7, vemos que hay una diferencia de un 42,9% a favor del aspirado bronquial. Y ocurre lo mismo, cuando nos vamos al intervalo de confianza del 95%, pues no hubo diferencias estadísticamente significativas. Y en cuanto al valor diagnóstico del aspirado bronquial y del lavado respecto a las micobacterias no tuberculosas, aquí vemos que con el cultivo del aspirado bronquial la sensibilidad fue del 100%, mientras que con el cultivo, el lavado broncoalveolar, fue solamente del 57,1%. Entonces, a modo de conclusiones, la tasa de aislamiento de Mycobacterium tuberculosis y de micobacterias no tuberculosas mediante cultivo fue mayor en las muestras del aspirado bronquial en comparación con las muestras del lavado broncoalveolar. El porcentaje de muestras con cultivo positivo a Mycobacterium tuberculosis fue un 21,4% superior en las muestras del aspirado bronquial respecto al lavado broncoalveolar. Y este porcentaje de muestras de cultivo positivo a Mycobacterias no tuberculosas fue un 42,9% superior en muestras de aspirado bronquial respecto al lavado broncoalveolar. Y cuando tenemos en cuenta el diagnóstico microbiológico, es decir, ya sea el cultivo o la técnica molecular positiva indistintamente cualquiera de ellas, el aislamiento y la detección de Mycobacterium tuberculosis, el porcentaje de positividad en el aspirado bronquial fue un 11,7% superior respecto al lavado broncoalveolar. Muchas gracias por vuestra atención, y en el servicio de neumología ha sido el equipo del doctor Culebras el que nos ha enviado pues todas estas muestras para hacer el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Bueno, la última ponencia de esta mesa nos la presenta Cristina Vilaplana, de la Unidad de Investigación de Tuberculosis de Germans Trias y Pujol. Bueno, buenos días de nuevo. Gracias a las compañeras de la FUITB por dejarnos presentar este resultado, que no son, veréis que no es tanta ciencia, sino un recopilatorio de todo lo que hemos hecho en el SMATB, y no son mis resultados, sino que vengo en nombre de todo el consorcio. Esto es un proyecto que se inició en el 2020, que tenía 3 objetivos. El primero, hacer un ensayo clínico con aspirina o ibuprofeno o placebo añadido al tratamiento estándar de la tuberculosis, inicialmente para gente que tenía una tuberculosis sensible a los fármacos, pero también incluimos a modo exploratorio también una cohorte de drogoresistentes, que sacábamos muestras, estudiábamos muestras para buscar biomarcadores tanto del patógeno como del huésped, y por último era hacer un algoritmo que nos permitiera estratificar a los pacientes con inteligencia artificial para saber cuáles de los pacientes que estamos viendo en la consulta se podrían beneficiar de añadir algo más al tratamiento estándar que les estamos dando. Son 9 partners de 7 países.
involucrados nos dieron más de 6 millones de euros para hacer todo esto. Y como os digo, esta foto es justo 2 semanas antes de que la pandemia nos encerrara a todos, cuando hicimos el kick-off aquí en Barcelona. Esto es como estaban organizados los Work Package. Habían 3 Work Package científicos ligados a hay 3 Work Package científicos ligados a cada uno de los objetivos. Y después, además, tenemos 3 Work Package que eran de soporte. Uno era el management del consorcio, el otro es la comunicación, diseminación y explotación de los resultados, y por último uno que es de ética y que viene impuesto por la Unión Europea. Nosotros nos marcamos unos objetivos para saber si estaba funcionando o no el proyecto, cómo iba el progreso. Esto se le llama KPIs, que son las Key Performance Indicators, y fuimos muy ambiciosos en el momento de escribir el proyecto y pusimos 26, lo cual, ya os aviso, es un error. Si tenéis que escribir nunca un proyecto y tenéis que poner KPIs, no pongáis más de 10, porque esto es un infierno a la hora de reportarlo. A día de esto está repasado a octubre de este año, que nos hicieron la evaluación de la Comisión Europea, y de los 26 KPIs hay 24 con más de un 80% de consecución, con lo cual estamos muy contentos. Y hay 2, uno que va ligado al ensayo clínico, lo tendremos ahora, y el último que está al 50% porque va ligado al algoritmo diagnóstico de estratificación a los pacientes que tendremos a finales de año. Así como resumen, todas las cosas que dijimos que se tenían que entregar, los entregables, las deliverables, se han entregado todas a tiempo, y los milestones, que son como los hitos que nos pusimos cuando escribimos el proyecto, todos se han cumplido. ¿Por qué digo esto? Porque a la Unión Europea, a pesar de lo que pueda parecer, la ciencia solo nos interesa a los científicos, pero a ellos les interesan otras cosas, ¿no? Y entre ellas es esto. ¿Cómo vas a medir lo que nos has dicho que harías? ¿Qué entregables vas a entregar y si los has entregado o no? ¿Y con cuánto retraso los has entregado? Y los hitos que te habías marcado, si los has conseguido o no. Os pongo primero el Project Management porque hacer un proyecto de estas dimensiones en medio de una pandemia ha sido bastante complicado. Hemos hecho reuniones presenciales dentro del consorcio, no todas las que hubiéramos querido y las que estaban planeados. Hemos hecho muchísimas reuniones virtuales. Prácticamente hemos hecho una reunión con algunos de los partners cada semana. Con el Clinical Trial durante los 4 años nos hemos reunido cada 15 días con los Clinical Sites, porque también hacer un ensayo clínico a distancia sin poder ir nunca es muy complicado. Pero bueno, aquí estamos. ¿Por qué os pongo esto? Esto era una de las cosas que nos pedía la Unión Europea al principio, que es identificar los riesgos que pueden haber y hacernos una contingency plan. ¿Cuáles son los planes si aparecen estos riesgos? Y esto que a mí en un principio me parecía pues que es muy pesado de hacer, ahora lo están pidiendo la mayoría de proyectos cuando te presentas a cualquier convocatoria, y ahora os digo, por favor, hacedlo bien, porque suerte de que lo pensamos y lo repensamos y habíamos previsto muchísimas cosas que aquí están puestas que yo nunca pensé que pasarían, ¿no? La primera era fácil, pusimos que era probable que nos dieran las aprobaciones de los comités éticos más tarde de lo previsto. Y para solventar esto, preparamos todo el dossier regulatorio, porque teníamos que pasarlo en 3 países. Era en Georgia, en Sudáfrica y aquí, porque como los otros 2 países no son de la Unión Europea, te obliga a la Unión Europea que lo pases por un país que sí sea miembro. Entonces eran 3 comités éticos, 3 entidades regulatorias, y preparamos el dossier mucho antes. ¿Qué pasó? Que vino el COVID y evidentemente se paró todo, y suerte que lo habíamos preparado y enviado antes de que tuviéramos que hacerlo, porque solo nos retrasamos 8 meses. El segundo es que pensamos igual los resultados que tendremos, habrán diferencias entre los sites, entre los países y entre los sitios, porque los 2 clinical sites que tenemos en Sudáfrica con los que trabajamos, están los 2 en Sudáfrica, pero Sudáfrica es muy grande.
Una está en Soweto y el otro está en Klerksdorp. Son dos poblaciones totalmente distintas y hay muchos kilómetros de entremedio. Como pusimos que haríamos estratificación del ensayo clínico por sites y que daríamos todos los resultados estratificados por site también. Y gracias a esto hemos visto pues, que sí, que hay diferencias a todos los niveles, tanto después igual os lo enseño, pero también a nivel inmunológico. El tercero es que pensamos que los enfermos que íbamos a reclutar, los que eran de multiresistentes, necesitaban un follow-up porque estos pacientes los estamos siguiendo en el clinical trial 6 meses más allá de que acabaran el tratamiento, con lo cual esto a nivel logístico complica bastante los tiempos porque si eran multiresistentes en función de lo que tomaran, porque tomaban tratamiento estándar, según lo que les recetaran, se podía alargar mucho, con lo cual tuvimos que adaptar los tiempos de seguimiento. Evidentemente, de critical risk no lo vimos venir, es la pandemia que nos afectó a muchos niveles y tuvimos que adaptarnos muy rápido y a mucha velocidad, por supuesto, pero a muchos niveles. Tuvimos que diseñar otro plan estadístico, tuvimos que aumentar los esfuerzos de reclutamiento, tuvimos que relajar los inclusion and exclusion criteria, tuvimos que formar a la gente online, tuvimos que pedir una no cost extension de 6 meses más y la verdad es que sí que nos ha impactado evidentemente. El número de pacientes reclutados es menor del estimado. Acabamos con un 67% de pacientes reclutados, con lo cual intentamos por todos los medios obtener más financiamiento y más tiempo por parte de la Unión Europea, pero nos dijeron que habíamos pasado sobradamente los 50% que exigen a los clinical trials, con lo cual teníamos que estar contentos, que por ellos ya habíamos cumplido. Y hemos conseguido un databank y un banco de muestras inmenso que habrá que explotar. Esto también estaba previsto, pero nunca pensé que pasaría. Dijimos, ¿qué pasa si hay un partner que de repente pues no cumple o de repente se tiene que sacar o se retira? Pues hemos tenido un partner que era una empresa que ha cerrado. Ha cerrado este año, con lo cual hemos tenido que ajustar y hemos tenido que absorber en el IGTP, en Canruti, lo que hemos hecho ha sido absorber sus funciones y su personal. Esto quiere decir que la parte del algoritmo, que es toda la parte de inteligencia artificial, de la cual yo esperaba simplemente subcontratarlo, que lo hicieran ellos, pues ahora nos encargamos nosotros. En cuanto al ensayo clínico, ya os he dicho, eran gente que se estaba tomando el tratamiento que les tocaba y durante la fase intensiva se les añadía o placebo o ibuprofeno o aspirina y que luego se les seguía 6 meses más allá del tratamiento. Hemos incluido 67%, no está actualizado. Las diferencias, evidentemente, incluimos muchos más hombres que mujeres, como era previsto, 70-30. Y más o menos estaban igual de características basales. Luego, cuando vas al detalle, no es exactamente así, pero en Sudáfrica tenemos un 20% de población aquí de HIV positiva, infectados con HIV. En Georgia no hay. En Georgia tenemos pacientes infectados con el virus de la hepatitis C y tenemos muchos multidrogoresistentes, casi todos son de allí, y en cambio en Georgia no. A día de hoy hemos acabado el trial, se está acabando de cerrar, estamos escribiendo el final report porque todo lo tenemos que entregar antes de finales de este año, con lo cual vamos a contracorriente. Y ahí tenemos un subestudio abierto que estamos estudiando el LAM en las muestras de Exalbreth de unos pacientes que están siendo enrolados, a los cuales les estamos coleccionando muestras de aire exhalado a diferentes puntos del día. ¿Qué hemos obtenido? Pues que hemos enrolado más del 50% que nos pedía la Unión Europea y tenemos un biobanco de más de 18.000 muestras.
En cuanto al Work Package 2, teníamos que estudiar los biomarcadores a nivel de patógeno y a nivel de huésped. Había un poco de todo, como veis aquí, pero además teníamos que validar 3 tests que habían sido desarrollados por partners. Teníamos un test ICT de estos rápidos para detectar CD5L, que es que creamos en el IGTP en colaboración con Lionex, un multiplex microfluidic PCR con una serie de genes que habían escogido en Leiden, el compañero Tom Ottenhoff, y teníamos la detección de IP10 a partir de gota secada en Piper Whatman. ¿Qué tenemos esto? Pues hemos hecho todo un estudio para ver cuáles eran los biomarcadores que se relacionan con la severidad de tuberculosis, que tenemos 9 que son del huésped, 2 detectados que son del patógenos. Linkados a la respuesta al tratamiento hay 12 del huésped y del patógeno estamos acabando de analizar. Hemos hecho una relación entre lo que son los malos respondedores y los buenos respondedores y hemos encontrado 6 biomarcadores que se correlacionan con esto. Y además hemos visto que los antiinflamatorios tienen un impacto sobre la respuesta inmunitaria. Hemos validado los 3 tests y hemos publicado 10 papers relacionados con esto. Con lo cual, con toda esta información la hemos pasado al Work Package 3 y ahora, esto es muy difícil, pero básicamente lo que hemos hecho es, tenemos un algoritmo clínico, porque lo que hemos hecho es un esqueleto de ver qué es de la clínica que se necesita para saber si este paciente a nivel 0, en el momento del diagnóstico, nos va a responder a nivel 2 o nos va a responder a nivel 6. Y cuando digo responder, hemos mirado outcomes clínicos, hemos mirado outcomes radiológicos y hemos mirado outcomes microbiológicos, los 3 por separado y juntos. Y ahora lo que estamos es añadiendo todos los resultados que tenemos de esos biomarcadores que eran prometedores para ver si mejoramos la predicción que nos hace este modelo. Cosas aquí que os interesan de comunicación, básicamente que podéis encontrar todos los resultados en la página web del CORDIS. CORDIS es la página web de la Unión Europea de los resultados, es pública. Hay una pestaña que pone resultados y se puede consultar los nuestros, pero también todos los otros. Hay el link a los papers y a todo lo otro. También que tenemos este repositorio en Zenodo, que es gratis, que podéis entrar en una comunidad que es ESMA-TV. Y aquí dentro hay protocolos, hay Standard Operational Procedures, hay templates que podéis usar. Espérate, voy a pasar aquí. Hicimos este folleto para ser usado y está traducido a 12 lenguas que podéis usar. Es qué es la tuberculosis, cómo se infectan, etcétera, etcétera. Lo hicimos con la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Se ha usado en un screening de tuberculosis activa que hicimos en la comunidad ucraniana aquí, pero también se ha usado en otras actividades comunitarias. Podéis ir, lo podéis bajar, lo podéis imprimir, lo podéis usar, es todo público. Esto es un proyecto que hemos hecho muy bonito con el CCCB y en el cual la FUITV también ha participado, en que se ha resultado en un libro que ha publicado en catalán y en castellano 2 editoriales de aquí, Bellaterra Edicions y Tigre de Papel, en que se ha explorado, una periodista ha explorado la relación que tiene la tuberculosis con las desigualdades sociales, que nos sirve la tuberculosis para hablar de urbanismo, de necropolítica, de migraciones, de muchas cosas. Es bastante interesante y en la cual participamos haciendo unas reuniones con diferentes stakeholders locales. Muchos de vosotros estuvisteis implicados. Y aquí voy. Como os he dicho, la ciencia nos interesa a los científicos. La Unión Europea nos pedía que le diéramos el impacto científico, y no solo en papers, tecnológico y socioeconómico, y más allá, en que aumenta la competitividad de la Unión Europea habernos dado este dinero. Para mí lo más importante es haber podido contratar a gente. Esto yo creo que es cada día dan menos dinero para contratar a gente, para personal, todas las becas, los contratos, los proyectos.
La diferencia entre tener una beca europea o no tenerla es inmenso. También hemos podido formar a muchísima gente. Han salido tesis doctorales, pero también proyectos de máster, proyectos de grado, proyectos de bachillerato. Evidentemente han salido todas las publicaciones, que a día de hoy son 15 y estamos aquí escribiendo como locos, y muchas saldrán a partir del año que viene. Hemos acabado el ensayo clínico y, a pesar de que no tenemos los resultados todavía, porque los estamos acabando de analizar, lo que sí que hemos hecho es, hemos creado un laboratorio en Soweto, que no tenían subcontratado, hemos formado a la gente, con lo cual esta gente ya puede formar a otra gente y pueden participar en otros proyectos. Para mí esto es uno de los resultados más importantes. Hemos definido los outcomes que se pueden usar. El protocolo del ensayo clínico también está publicado para que otros lo cojan, lo cambien, lo usen, lo podáis usar para otros ensayos clínicos. Y a nivel tecnológico hemos mejorado el test que teníamos de CD-Shingella que habíamos desarrollado en el EGTP con Lionex. Y a nivel socioeconómico, pues también esto, ¿no? Básicamente el personal. A nivel de competitividad de la Unión Europea, aparte de que hemos aumentado el PIB, que dirían, de la Unión Europea, para mí hemos cogido un expertise no solo en ensayos clínicos, sino también en coordinación de ensayos y proyectos multicéntricos, multipaíses, que no es fácil. Hemos atraído capital público y privado y la idea es seguir con esto, ¿no? Han salido muchas ideas, muchas cosas que tenemos pendientes y ya veremos cómo las acabaremos. Esto lo voy a pasar porque básicamente es lo mismo. Es un poco que decían cada partner de qué les había servido, pero allí era un resumen. Para mí las conclusiones es que ha sido un proyecto muy difícil, pero a la vez que volvería a hacerlo, tener un proyecto europeo, a mí personalmente a nivel profesional me ha cambiado la vida, pero yo creo que a todos los que hemos estado involucrados también ha representado muchísimas cosas. El impacto de esto va mucho más allá de lo que decimos de los papers. Los papers son públicos, esperamos que todo el mundo use todos nuestros resultados, tanto positivos como negativos, para crecer todo lo que hemos hecho. Y la verdad es que tenemos mucho trabajo por hacer todavía. Acabo, y esto no, evidentemente no es de la ESMA-TV ni de la Unión Europea, como sabéis muchos, yo también formo parte del patronato de la FUI-TV, que hacemos estas 3 jornadas, la de hoy, el taller, pero evidentemente también el Día Mundial de la Tuberculosis y las jornadas de enfermedades emergentes. Todo esto es gratis hoy en día. Os recuerdo que alguna vez se pagó. Luego, cada vez que tenemos una reunión hablamos de dinero. Por favor, si alguien puede aportar, aunque sean 3 euros, 5 euros, a través del Bizum, es súper fácil. Y acabo aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Si queréis subir los ponentes, por favor, para la discusión. Bueno, vamos a iniciar la discusión de estas presentaciones tan interesantes. Tenemos mucho tiempo, los ponentes se han ajustado muy bien al tiempo y por tanto tenemos prácticamente 50 minutos. Por favor, las personas que queráis hacer comentarios o preguntas, si os podéis identificar. Adelante. Sí, aquí. Hola, buenos días. Mi pregunta o mi curiosidad aumenta es para Teresa Tortola, Lucía Fernández, es sobre el estudio, la nueva metodología de las técnicas de PCR
que para nosotros en el ámbito de la vigilancia de la tuberculosis ha habido un antes y un después con la PCR, porque sobre todo en los casos paucibacilares, en los que algunas veces la baciloscopia es negativa, después sí que tenemos la sorpresa y podemos dar los casos como confirmados por técnicas de PCR, que anteriormente pues, era más difícil, ahora se aumenta mucho más la sensibilidad. En este resultado que han mostrado, aunque son PCR y los resultados son cualitativos, entre positivo y negativo, sí que he de agradecer que se muestran los niveles de los CTs. Entonces, en la mayoría de los casos en la gráfica, en la tabla que se han visto, la mayoría son CT altos, con lo cual sirve para detectar de que sí que está el microorganismo, el bacilo, pero eso no quiere decir que pueda haber bacilos viables, puede ser solamente restos. Con lo cual, mi pregunta, o a la hora después de pensar en los resultados de la resistencia, cuando los resultados son negativos en la resistencia, puede ser que ese material genético donde se detectaría el gen de la resistencia no se encuentre. Con lo cual, ante CTs muy altos, en los cuales puede ser que no esté todo el material genético, un resultado negativo en la resistencia, a mí a la hora de anotarlo como que no es resistencia, sería un poco más, pienso, no sé, precavida, y me esperaría todavía al antibiograma, porque ahí creo que se necesita ser un poquito como más concreto, o una interpretación por parte del microbiólogo que indique tanto al clínico como a la persona, como a la vigilancia, cómo interpretar ese resultado. Si realmente esa resistencia la podemos dar como la no resistencia, me refiero, no cuando es positivo, está claro, sino sería cuando no hay resistencia, darlo como que no, que es sensible, o esperarnos a la segunda, a la prueba de gold estándar hasta ahora, que sería el antibiograma. Gracias. Hola, bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que en este caso el GeneSpert tengo más claro cómo funciona, ¿no? Y pese a haber una detección del ADN, luego se comprueba que hay mutaciones o no por el melting, y aquí exactamente no sé cómo funciona la técnica, pero sí que los resultados son fiables. O sea, si no detecta el gen, directamente no te va a dar un resultado. Pero en el momento que hace una detección del gen, hace una serie de cálculos internos que te indica si es sensible o resistente. Pero este caso que comentas tú, de que las muestras sean paucibacilares y haya muy baja carga, si no tiene información no te va a dar, bueno, o por lo menos por lo que hemos visto, nosotros no hemos detectado que haya falsos positivos ni falsos negativos. O sea que creo que en el caso de que no haya suficiente carga bacilar como para darte una información, directamente no te la va a dar la técnica, y que son bastante fiables los resultados que obtenemos por aquí. Otra cosa sería que hubiera una mutación que no pudiera detectar, ¿no? Que esto siempre es algo que nos puede pasar con todas las técnicas, pero creo que en los casos en que no te detecta, directamente no te da la información y se arriesga a darte lo que tú dices, ¿no? Que no haya detectado el gen resistente y te lo dé como sensible. Gracias, una mesa excelente. Una aclaración, cuando hagáis el Bizum tenéis que ir a causas solidarias. A donaciones. A donaciones solidarias, si no, no vais a hacer nada. Os van a pedir el código y entonces podéis hacerlo. A ver, tengo varias preguntas, pero bueno, no me extenderé. Una, la rápida. Teresa, ¿por qué el VAS? ¿Es un tema de dilución o es que los bacilos se acumulan al ir subiendo, escalando, se acumulan más en el bronquio? ¿O es simplemente un tema de dilución debido al VAL? No sé. La otra, para Irene. Si los linfocitos periféricos son proinflamatorios y en cambio en el pulmón son antiinflamatorios, tiene que haber algún tipo de ambiente en el pulmón que haga que se transformen en antiinflamatorios. ¿Entiendo yo? Esta sería la cuestión. Y la otra es, si la BCG es más inmunogénica cuando la pones con un surfactante, ¿qué se elimina de la BCG con este jabón, digamos? ¿Es el LAM? Esto Torrellas es el experto mundial.
porque de alguna manera pues, en la pared de tuberculosis de las micobacterias ya hay algún componente, digamos, inmunomodulador, inmunodepresor. Bueno, posiblemente el resultado el del BAL, del lavado broncoalveolar, igual sí que influye la dilución, podría ser. Pero yo es que creo que por el tipo de enfermedad que es la enfermedad tuberculosa, el bronquio siempre ha tenido un protagonismo. Entonces yo creo que es más, pienso que por la etiopatogenia que tiene la enfermedad tuberculosa, yo creo que hace pensar que el bacilo posiblemente esté más en un aspirado bronquial que no en un lavado broncoalveolar. Es lo que yo pienso. Nosotros siempre, es lo que siempre he pensado, es lo que siempre he defendido, y entonces, claro, cuando el doctor Culebras con su equipo vino y me dijo el planteamiento de hacer el estudio, y yo le comentaba el aspirado y él me decía el lavado, digo, bueno, pues vamos a verlo con números, porque a lo mejor puede que yo esté también equivocada, lógicamente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que los resultados positivos no han sido muchos, son muestras paucibacilares, aunque se han estudiado un volumen importante, pero yo creo que a lo mejor añadiendo el 2024, igual al tener más positividad, ahí sí que podemos encontrar a lo mejor una diferencia estadísticamente significativa que corrobore más los resultados. Me ha gustado porque esto es muy científico, ¿eh? Yo tengo, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Pues vamos a comprobarlo, ¿no? Esto es lo que tendría que ser siempre. Claro, Muy sí, interesante, sí. ¿no? Da juego a este tipo de muestra que aparentemente tú pensarías, bueno, Yo he de decir que no tengo la solución, o sea, la respuesta no la sé, pero esto se casualmente complica. miramos esto también con una residente que estuvo rotando por tuberculosis y presentamos un póster en la SEIM y teníamos exactamente los mismos resultados. El VAS era mucho más rentable y lo hemos visto también en los cultivos de hongos. No sé decirte por qué, pero... Y encima tienes la validación externa. Está muy bien. Irene. Sí, porque, perdona, en algunos estudios, por ejemplo, aquí mi colaboradores en el año 2020 y en algún estudio también anglosajón, favorecen más el lavado broncoalveolar por los resultados que publican que no el aspirado bronquial, pero en nuestra experiencia, y ahora si tú me dices en la vuestra, o sea... Esto sale del taller, ¿no? Es un hit, ¿no? En nuestra área posiblemente pues, se refleja más el aspirado bronquial. Vale, son preguntas complejas. Respecto a la primera pregunta, ¿qué son los mecanismos que inducen una respuesta más antiinflamatoria? Nosotros con este modelo, pues bueno, lo único que puedo decirte son hipótesis, ¿no? Pero yo apunto a que un exceso de respuesta inflamatoria, ¿no?, en el pulmón siempre se intenta hacer un balance, ¿no?, entre la respuesta inflamatoria, antiinflamatoria, pero un exceso de respuesta proinflamatoria en el pulmón induce la respuesta antiinflamatoria para evitar el daño tisular, ¿vale? ¿Qué citoquinas, qué mecanismos son los que inducen esta respuesta antiinflamatoria? Con este modelo no te lo puedo contestar, pero sí que, bueno, se pueden intentar mirar time points previos a la respuesta antiinflamatoria para ver si es un exceso de esta respuesta proinflamatoria en el pulmón y evitar el daño tisular. Y luego, respecto a cuáles son los motivos que se modifican tras la exposición del alfa a la BCG, pues nosotros no lo hemos estudiado, pero abre nuevas perspectivas y nuevas líneas de investigación futuras, con colaboración con Jordi Turrellas o incluso también con Esther Julián, que son expertos en la pared. Y bueno, no descartamos poder hacer estos estudios de qué motivos son los que se modifican previo a la exposición y después de la exposición. Muchas gracias por todas las charlas. Mi pregunta es para Lucía, muy concreta. En estos resultados que te quedas un poco ahí en el límite de detección, ¿qué juego permite la técnica preanalítico? ¿Permite cargar más volumen? ¿Permite concentrar algo más? ¿Tenéis juego en ese sentido?
Claro, es que es muy nueva y todavía no hemos jugado a esto porque sí que con el Ginesper que tenemos más experiencia, por ejemplo, sabemos que puede admitir mucho más volumen, ¿no? Y en la medida de lo posible siempre lo hacemos. Y lo mismo con las muestras directas, tampoco lo hemos probado y no sé cuánto interferiría, pero realmente yo creo que jugando sobre todo con esto podríamos aumentar bastante el rendimiento y el hecho de inocular la muestra con jeringa es un poco más aparatoso a la hora de cargarlo, pero creo que también puede eliminar muchas de las impurezas que luego podrían obstruir la aguja para la PCR y estas cosas que pasan. Entonces yo creo que ese sería el siguiente punto a probar, ¿no? A partir de muestra directa, si realmente conseguimos mejorar un poco la información que obtenemos. Mi otra pregunta es al respecto de las posibles heteroresistencias. ¿Cómo se comportaría esta técnica en caso de heteroresistencia? Y si os habéis planteado probarlo con mezclas controladas, a lo mejor in vitro, entre cepas resistentes y sensibles, para ver si os produciría alguna detección o alguna ambigüedad en la interpretación. Tanto no nos hemos metido, la verdad. Sí que la mayoría de los estudios que se habían hecho para validar esta técnica sí que estaban hechos con esputos artificiales, por lo que he leído en los papers y demás, pero nosotros no nos hemos metido a tanto y tampoco tenemos tantas muestras resistentes, que ese es el problema siempre, y además que las que teníamos tenían muy baja carga bacilar, con lo cual tampoco teníamos demasiada muestra para probar, pero bueno. Con esputos artificiales, como dices, cuando tengas un par de resistentes, Claro, ahí podríamos empezar a jugar. Todavía no hemos avanzado tanto, pero bueno, realmente yo creo que merece la pena explorar un poco más esta técnica, a ver si conseguimos sacar el máximo rendimiento posible. Muchas gracias. Sí, insistiendo en la discusión del lavado y el aspirado. Me recuerda mucho, bueno, me ha hecho pensar los datos en los niños, ¿no? En que los pacientes son paucibacilares y la discusión que teníamos ayer de conseguir cuantas muestras puedas para maximizar la sensibilidad diagnóstica. En este sentido tengo dos comentarios, dos preguntas. ¿En cuántos de estos 400 y pico pacientes la indicación de la broncoscopia era descartar una tuberculosis o una infección por micobacterias no tuberculosas? Creo que es un dato muy relevante, no sé si disponéis de él. Y luego, por otro lado, si habéis recogido y eventualmente analizado el orden, si se hace primero el lavado y luego el aspirado o al revés, y si eso podría tener un impacto en los resultados. Gracias. Yo para el estudio solo he recogido las broncoscopias que nos venían de esta unidad. Sí que es verdad que igual se puede depurar más la base de datos y a lo mejor desaparecerían algunos pacientes, pero casi todos ellos, cuando se les realizaba esta broncoscopia, era para descartar la posibilidad de tener una enfermedad tuberculosa, ¿vale? En cuanto al orden de cómo se realiza, lo desconozco. No sé cuándo se hace la fibrobroncoscopia, si realizan primero el lavado y luego el aspirado bronquial. Eso sí que no lo sé, no te lo puedo decir. Pero esa es una pregunta que yo también tenía reservada para cuando me reúna con los neumólogos, que me lo han solicitado, para ver cuál es el orden. Y también qué volumen y cómo lo utilizan, porque también cuando me he hecho un poco de revisión, no en todas partes utilizan el mismo protocolo para hacer la fibrobroncoscopia. O sea, se ve que hay diferentes protocolos para poder hacerlo. Y eso también a lo mejor puede influir en los resultados. Ya no solo el orden, sino el protocolo que se utilice. Volviendo al mismo tema, yo te lo iba a sugerir, ¿no? Que cuando presentaras, pusieras iconografía de cómo se hace una broncoscopia, un broncoaspirado y un lavado, ¿no? Porque yo hace muchos años que no hago broncoscopia, pero creo que no ha cambiado mucho las cosas. El broncoaspirado es una aspiración continua de todo, cuando vas haciendo la broncoscopia, hacer una broncoaspiración continua. Y entonces el lavado broncoalveolar, tú enclavas el broncoscopio en la imagen que tú estás interesado y de ahí aspiras, bueno, inyectas suero fisiológico, ¿no? 100 o 200, no sé, sí. Instilas, ¿no? Suero fisiológico y recoges la muestra. Por eso cuando tú siempre hacías la PCR en el VAS y nosotros pensábamos, ostras, ¿y por qué no la hacen en el lavado? Que es mucho más específico, porque para nosotros cuando encontramos una bacteria, no una tuberculosis, no, alguna bacteria en el broncoaspirado escasas, pensamos, bueno, esto será de vía aérea, no es patógeno, pero cuando la encuentras en el lavado le das mucho más importancia,
Por eso es que nosotros insistíamos, ¿no?, en que se hiciera también en el lavado. Lo que yo no me creo es que las 400 sean para estudio de tuberculosis. No. Porque las hubiera pedido yo no he pedido 400. No, vamos a ver, no. Es que esto está implicado todo el equipo y llegamos y todas las muestras que venían de este equipo se hacían en paralelo. No siempre lo hemos hecho en paralelo, por eso tú lo sabes, que siempre que nos lo habéis solicitado hemos hecho el aspirado bronquial. Pero quiero decir que con estos resultados también ratifica un poco que el aspirado bronquial es una muy buena muestra para poder hacerlo. Y en cuanto a las micobacterias atípicas, yo creo que las especies que se han aislado, salvo la gordone, que ahí puedes tener... normalmente se asocia con contaminación, el resto de micobacterias yo creo que no cabe ninguna duda. Otra cosa es, dentro de la clínica que tenga el paciente, la valoración que se le puede hacer a ese aislamiento. De acuerdo, estamos en una muestra respiratoria, ¿no? Pero son abscesos, son quimera. Es decir, con estas no pongo en duda, yo hablaba de aerobios, ¿no? Cuando encontramos algún aerobio por claro, ahí, o entonces incluso quiero decir escasos hongos que tú... Bueno, dudas de trabajar, de si es... No, sí que tengo que depurar más la técnica, pero ya te digo, todo de neumología y a lo mejor se descartan un número X de muestras, pero ha sido todo lo que se solicitaba en paralelo, bueno, que era pocas veces. Yo supongo que es estudio de neoplasias, ¿no? Y estudios diversos y estudios de infecciones. Exactamente. Pero sí que es interesante, ¿no?, saber Sí, eso lo tengo que acabar de... ¿no? Sí. ¿Más? Por favor. Bueno, aprovechando la tesitura de que queda muchísimo tiempo, ¿no? a seguir insistiendo en esto porque a nosotros nos interesa mucho. Bueno, primero felicitar a toda la mesa, que yo creo que ha sido interesantísimo, ¿no? Francamente buena, ¿no? Como la de esperar. ¿No funciona? ¿Sí? Me lo acerco más, ¿no? Vale. Nosotros, como ha dicho muy bien Lucía, llevamos mucho tiempo con este tema, además discutiendo siempre con los clínicos y demás. Por favor, el VAS, no obviarlo, porque siempre van al VAL. Y yo recuerdo, que aunque no aparente, son ya muchos años, antes no había tanta diferencia entre el VAS y el VAL hace, por ejemplo, 30 años. Así, 30 y 35 años. No había tanta diferencia en los resultados, yo no los notaba tan claros. Ahora sí que los últimos años, cuando digo los últimos, 10, 15, casi 20, sí que me los he empezado a notar. Y entonces hemos consultado con los neumólogos. ¿Hay alguna variación en la técnica que se realiza? Dice, nosotros seguimos los estándares de la SEPA, que además está en la SEPA, hay un documento muy bueno sobre ello, que está muy clarito además. Y es verdad que es un volumen que a priori a nosotros en microbiología nos parece muy grande lo que se le inyecta, ¿no? Cuando dicen un lavado, ¿no? Y es un lavado, pero es una cosa enorme, es un volumen, claro, es una cantidad enorme, ¿no? Entonces, claro, es convertir una muestra probablemente como las muestras que son paucibacilares líquidas, que sabemos todos que van fatal. Ya no digamos nada un líquido pleural. Sabemos el rendimiento tan pírrico y tan malo de un líquido pleural, ¿no? Es una cosa increíble. Y se obstinan a pedir PCR y nosotros las hacemos, ¿no? Si hay justificación, ningún problema. Pero lo mismo en líquido cefalorraquídeo, etc. Cuando uno convierte una muestra en algo líquido, el rendimiento baja mucho. Y en este caso es un líquido que no está mal, esta cantidad de eso. Lo que puede, pero tú estilas ya, está estilando. Y luego la otra pregunta que pusimos es, ¿le ponéis además alguna otra sustancia? ¿Algo interviene? Porque claro, cuando tú metes un broncoscopio tienes que sedar al paciente, etcétera, etcétera. ¿Se introduce alguna sustancia más que pueda actuar sobre el paciente? Nos lo preguntamos también. O sea, para que veáis que este es un tema que ha estado ahí en pensamiento, ¿no? Pones lidocaína, por ejemplo, ¿no? ¿Influye o no influye? Claro, o sea, claro. Entonces, sí, siempre se ha comentado que determinados anestésicos afectan a la viabilidad de las micobacterias. Por eso también se incide tanto que en el momento que se recoja la muestra se procese lo más rápido posible. Por eso lo del orden que comentaba es muy importante. Lo primero que se recoge. Claro. Entonces, y luego además, ¿qué hacemos en microbiología? ¿Podríamos concentrar? ¿Tú concentras, por ejemplo? Era la pregunta, que todo este rollo ¿concentráis vosotros las muestras de VAL? Y luego en el estudio, cuando hacéis las PCR, ¿las habéis hecho en paralelo? ¿Son VAL y VAS de la misma toma del mismo paciente? Sí, o sea, dos sí, PCR. Sí, dos PCRs por paciente. Por paciente. Sí, cada uno en una muestra. ¿Y centrifugáis, concentráis este VAL? La muestra que nos llega, nosotros la decontaminamos. Pero
nosotros la muestra molecular sí que lo hacemos del cono de decontaminación. Nosotros muestra directa no utilizamos para hacer técnica molecular. Pero es que a nosotros cuando llega el lavado broncoalveolar, como muchas veces también solicitan otro tipo de muestras, cuando llega a la unidad de micobacterias, tampoco es que sea un volumen tan excesivo. Es decir, pues en el tubo, pues, de los 100 o que se... Claro, quiero decirte que el volumen que llega no llega a un volumen muy elevado. No llega a un buen volumen. A nosotros no. A nosotros no. Hay tamaños. A nosotros hacer de todo, vamos. No, a la unidad nos llega muy poco volumen. Cuando llega excesivo volumen, al igual que en las orinas, sí que hacemos una centrifugación previa, pero es cuando llega un volumen excesivo, que no es el caso. Pero vamos, confirmamos que efectivamente el VAS, lo hemos mirado por todos lados, mucho mejor que el VAL, por lo menos en cuanto a las micobacterias. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Ya que tengo el micrófono, quería aclarar algunas cosas. A nosotros, sí, perdona, es que como hay tiempo, cuando hablamos de técnicas moleculares, a nosotros en los informes no nos gusta mucho hablar de resistente, sensible, ¿no? Nosotros hablamos de detectamos material genético, en el caso de detección de la micobacteria tuberculosis, material genético correspondiente a la micobacteria tuberculosis. Luego ya, si es vivo o no vivo, no detectamos micobacteria tuberculosis, eso lo hace un cultivo, etc. ¿De acuerdo? Que esto es importante. ¿De acuerdo? La segunda es con los genes de resistencia que están involucrados. Nosotros detectamos mutaciones relacionadas con, ¿vale? Y esto viene muy bien en el catálogo que viene de la OMS, que ahora está en la segunda edición que acaba de salir también, ¿no? Y viene muy aclarado esto también. No detecta resistencia y sensible por mucho que lo pongan las casas comerciales, que obviamente son casas comerciales y tienen que resistente y sensible, pero nosotros no ponemos ese informe porque no hay que entenderlo como tal. Y de hecho, ya que aprovecho que está aquí Darío, tenemos experiencias comunes en que hay mutaciones que son silentes. O sea que esto también es importante, puede detectar la mutación y dice, es que ha dado un falso resistente. No, él ha detectado su mutación perfectamente y la tenía, pero era una silente, no tenía una alteración sí nucleotídica, pero no acídica, ¿no? Y entonces, por lo tanto, pues no tiene un cambio, ¿no? O sea que también esto es importante aclararlo. Por eso los informes, yo creo que de microbiológicos deben ser siempre lo más precisos y concretos y que las consecuencias luego las sacan después, posteriormente, pero tiene que ser simplemente eso, una pequeña aclaración. Sí, aquí, por favor. Para Cristina Vilaplana, enhorabuena primero por haber conseguido este importante proyecto, ¿no? Sin duda la pandemia complicó muchas investigaciones, muchos estudios, pero ahora con la experiencia que habéis adquirido, si tuvieras o pudieras pedir otra vez el proyecto, ¿cambiarías objetivos, el enfoque? Objetivos y el enfoque no. Yo creo que yo lo que quería probar es si el ibuprofeno y la aspirina servían y si no servían añadidos, porque esto no se había probado, ¿no? Y básicamente todo el mundo, todos los clínicos usan los antiinflamatorios en el manejo de la tuberculosis y a pesar de esto no había ningún estudio que fuera arreglado que lo mirara. Nosotros nos hemos quedado cortos. Vemos un impacto, esto sí que ya lo sé, vemos un impacto en la respuesta inmunológica, vemos un impacto en la negativización del esputo, en cuánto tarda en negativizar el esputo, pero es muy poco. Son 2 semanas, 1 semana. No sabemos si esto es debido a que no hemos llegado al tamaño muestral, no sabemos si esto es debido a que la dosis no es suficientemente fuerte, no sabemos si es que el antiinflamatorio no era el correcto, que algo hace, sí, que no es aigua del Carme, también. Llavors, bueno, esto lo repetiría igual, no me arrepiento de esto. A nivel de estructura, los partners yo creo que haría lo mismo, han sido muy buenos partners, el consorcio era lo suficientemente pequeño pero lo suficientemente grande como para que pudiera ser manejado. Todos eran amigos, con lo cual esto simplificó mucho las cosas, sobre todo cuando empezaron a torcerse. No hubiera puesto tantos indicadores porque ha sido un infierno seguir todo esto. Seguramente hubiera cambiado
cosas de los entregables y fuimos muy ambiciosos en este sentido y esto complicó mucho la logística a la hora de reportar a la Unión Europea. Lo simplificaría un poco, pero sí, haría lo mismo. En grande haría lo mismo, seguramente diferente, pero haría lo mismo. Cristina, lo que has comentado es uno de los grandes valores, es el biobanco este enorme que habéis obtenido. ¿Puedes describir un poquito, si hay muestras diagnósticas, muestras secuenciales, respiratorias, extrarrespiratorias? ¿Tenéis de todo esto o está especialmente enriquecido o especialmente carente de algo? No, tenemos, de hecho, yo no creo que sea tanto las muestras, sino el biobanco enorme con todos los datos clínicos y datos psicológicos y datos de calidad de vida y datos, es decir, el banco de datos asociados a las muestras es enorme. Tenemos muestras de orina, tenemos muestras de whole blood para transcriptómica, pero estas creo que ya las habremos gastado todas. Tenemos cepas, tenemos plasma, tenemos un poco de todo en este sentido. Todo es a nivel basal de diagnóstico y luego tenemos a semana 2, a semana 4, a semana 8, a mes 6 y 6 meses después del tratamiento y en algunos casos muestras adicionales también. Tenemos muestras de Exalbreath. Hay muchas de estas cosas porque, claro, lo tenemos aprobado para que los partners puedan seguir haciendo las investigaciones relacionadas con el proyecto en estas muestras. Pero bueno, ya hay gente que estamos colaborando para maximizar, ¿no? Como dice el Carlos III, una vez le oí decir a la gente de Carlos III que decía que el mejor biobanco es el biobanco que no tiene muestras, ¿no? En este sentido, nosotros ahora lo tenemos muy chungo. Digamos, ¿queremos usar las muestras para nuestros estudios? Sí, pero la idea es que se ha invertido pues, muchísimo dinero, muchísima logística, porque sacar las muestras de estos países no es fácil, conseguir las muestras de estos pacientes no es fácil. Los pacientes en Sudáfrica, sobre todo, eran pacientes que pesaban muy poquito, 35 kilos. Había gente que estaba, digamos, tener todo esto yo creo que ya es casi un deber moral usar todo lo que podamos y si nosotros no lo podemos usar, que otros lo puedan usar. La idea es esta, sí. Tenemos algunas preguntas en el chat. Montse, sí, hay 3 preguntas de Miguel Martínez para la doctora Fernández. Te las hago todas de golpe y así. Dice, ¿conoce el rendimiento de la tercera muestra de esputo en el diagnóstico de tuberculosis? Es decir, ¿en cuántas ocasiones ha tenido un cultivo positivo en la tercera muestra? ¿Es necesario confirmar la técnica de auramina con el Zin-Nielsen? ¿Tiene experiencia en la evaluación de los resultados de trazas en el GeneXpert? Bueno, en el laboratorio sí que confirmamos todas las auraminas con Zin-Nielsen. Luego, se refiere a relacionar las trazas de GeneXpert con los resultados de... No. Aquí dice, ¿tiene experiencia en la evaluación de los resultados de trazas? Bueno, supongo que será por los falsos positivos que pudiera haber de los resultados de trazas, ¿no? Bueno, no es un tema muy relacionado con lo del M10. Es algo que también estábamos mirando en ello. En general, los resultados de trazas suelen ser casos reales de tuberculosis, por lo que hemos tenido, por lo menos en nuestro laboratorio. Pero claro, también allí, bueno, hay mucha mezcla de muestras porque nosotros hacemos la PCR de muestras respiratorias, extrarrespiratorias y varía un poco. Siempre en las muestras invasivas, obviamente, es mucho más fiable, ¿no? Y también habría que tener en cuenta pues, si son resultados de pacientes ya tratados, que podría ser lo que estábamos hablando antes, de que la bacteria realmente no está viva y detectas unas trazas, como ha podido pasar en el estudio de Basival, ¿no? Que eran pacientes ya tratados y sigues detectándolo. Entonces, entran muchos factores en juego. Y la primera pregunta, ¿cuál era? Si sabes el rendimiento de la tercera muestra de esputo. De pedir de cultivo. Yo supongo que lo que quiere decir es si es necesario hacer un estudio esputos seriados.
Tampoco tengo resultados de esputos seriados con esto de la PCR, la verdad. Hombre, siempre, bueno, como se comentó también ayer con los niños, ¿no? Cuanto más muestras recojas del paciente, más posibilidades de que alguna salga positiva, pero no hemos testado nada de esto con las PCRs ni hacemos PCRs de los 3 esputos seriados nosotros. Entonces, una vez tienes el diagnóstico ya como que no es necesario. Claro, no, pero aún así sí, o sea, en pocas, si realmente hay una sospecha muy alta, se repite la PCR de ese mismo paciente, pero de rutina no hacemos nunca PCRs de varias muestras. Gracias. Y al final. Merci. Pregunta para Lucía. Teniendo en cuenta que la justificación que dabas en gran parte era que la incidencia, bueno, que hay bastantes casos a nivel mundial y dabas datos de la OMS, pero teniendo en cuenta de que estos casos se encuentran principalmente en India, Filipinas, bueno, Rusia, Indonesia, etcétera, y que decías que tiene un bajo coste, ¿hay la opción o se plantea en un futuro poder trasladar esto a zonas de alta carga y bajos recursos tecnológicos? Y si no se plantea, ¿crees que se podría proponer y poder hacer algo al respecto? Gracias. Bueno, nosotros no lo hemos planteado de momento hacer un estudio en otro país ni nada. Sé que los propios de la empresa, bueno, es una empresa coreana, ¿no? De hecho ya está aprobado en otros países y muchos de los estudios que han hecho son en África. Pero lo importante, yo creo, es que de lo poco resistente que nos llega a España, en su mayoría es monoresistencia a isoniazida. Entonces, por eso es bastante interesante intentar encontrar alguna técnica que directamente lo pudiera detectar con solo una PCR, ¿no? Que ahora mismo sí que tenemos la otra parte del GeneSpec, pero implica hacer otra PCR gastando pues, el doble de muestra y el doble de recursos. Entonces, yo creo que eso es lo importante, que en nuestro medio sí que realmente hay más problema con la isoniazida que con la resistencia a rifampicina. Gracias. Cristina, jo et vull fer una pregunta. Ah, sí, sí. Sí. Respecte al biobanc de mostres que has estat parlant abans, està centralitzat només en un lloc o està repartit en els diferents centres reclutadors? I quina creus que és la millor logística? Lo tenemos todos nosotros. La mejor logística, no sé si es la mejor logística, ¿vale? Porque por una parte simplifica, porque era una de las exigencias, es decir, la Unión Europea tiene muchos requisitos a nivel de ética para sacar muestras de países que no son de la Unión, pero a la vez estos países también tienen muchas restricciones éticas para sacar las muestras de cada uno de sus países. Con lo cual, bueno, fue muy complicado. Además, primero con la pandemia y luego con la crisis, con la guerra de Ucrania y Rusia, aumentaron muchísimo los costes de envíos. Muchísimo quiere decir muchísimo, que como mínimo nos hemos gastado 25.000 euros solo en traer las muestras. Este dinero no estaba presupuestado, porque inicialmente estaba presupuestado que nos iba a costar como 6.000 euros. La diferencia entre 6.000 y 25.000 es mucho. Después que cuando te llegan todas las muestras hay que hacer quality control, porque a pesar de que nosotros habíamos hecho todas las etiquetas, codificado, lo habíamos enviado todo, una cosa es lo que tú preparas para que etiqueten las muestras, la otra es lo que te llega. Hay que controlar que realmente todas las muestras y todas las alícuotas correspondan a quien tiene que corresponder. Esto lo tuvimos que hacer nosotros. Representa un trabajazo que flipas. Pero bueno. Después, la pobre Lili era la que se encargaba de esto con toda la otra gente del grupo, porque es muy complicado. Luego separábamos las muestras que tenían que ir a los partners, que inicialmente pues unos habían dicho, yo qué sé, voy a trabajar los PBMCs de 20 pacientes por todos los time points, pero luego decían, uy, ahora no voy a hacer 20 pacientes, voy a hacer 6 pacientes. Tuvimos que batallar mucho con los partners que tenían que analizar las muestras para que usaran pacientes completos, porque si tú mandas, todo el mundo quiere la muestra diagnóstica a la de diagnóstico mes 2 y mes 6,
Pero luego tú te quedas con la semana 4 o la semana 2, que si no tiene baseline no te sirve para nada, ¿vale? Con lo cual, esta es otra cosa. Las muestras que no hayan usado las tendrán que devolver a nosotros, que tendremos que pagarlo. Y además tendremos que volver a hacer el quality control. Si nos mandan PBMCs, estos PBMCs, ¿en qué calidad están? ¿Vale? Pues la idea es, ahora vamos a ver cómo lo hacemos para acabar el proyecto, porque se acaba en diciembre, como sabéis, Navidades, pues está chungo para todo el mundo. Tenemos que justificarlo todo. Vamos a pedir todo lo que podamos a nivel de grants para poder usar estas muestras y luego en un plazo X, que no sé si será 1 año, 2 años, 3 años, la idea sería pasarlo todo al biobanco para que el biobanco lo pusiera a disposición de todo el mundo. Pero al menos pero sí. Gracias. Ahí hay otra cosa, si tenéis muestras, no las deis. No las deis, no, porque es una cosa que yo he aprendido muy tarde. Todo el mundo quiere muestras. Todo el mundo necesita muestras y datos. Si alguien quiere hacer experimentos, pues que colaboren con vosotros, que os enseñen a hacerlo, lo hacéis y vosotros lo hacéis en vuestros laboratorios. Esta es la... ¿vale? No las deis. Yo quisiera hacer una pregunta a Lucía y era... con los resultados que has obtenido con esta técnica, ¿tú las vas a implementar en tu laboratorio? ¿Las recomendarías para algún otro laboratorio de nuestro entorno? Bueno, o sea, no, estamos intentando implementarla porque ahora mismo no nos dan dinero para nada, pero a mí sí es algo que me gustaría implementar, creo que tiene su cabida, sobre todo esto, en el día a día, ¿no? A nivel asistencial, una muestra que tiene baciloscopia positiva directamente, que sabemos que aquí sí que funciona bien, pues sería útil porque saldría más barato y encima tendrías, ¿no?, el resultado extra de la isoniazida. Entonces yo creo que sí que tiene cabida, que es verdad que no en todas las muestras y a nivel extrapulmonar pues aún no lo hemos probado, pero posiblemente vaya mucho peor y no podríamos reemplazar lo actual. Pero creo que como una cosa complementaria sí que tiene cabida y no sé, creo que en otros sitios también se está probando, no sé si tienen los mismos resultados, pero yo creo que sí que tiene un hueco en los laboratorios. Bueno, quiero felicitar a los ponentes, todas las presentaciones han sido excelentes. Mi pregunta va dirigida para la doctora Tortosa. Quería saber si existe una diferencia significativa en cuanto al rendimiento de estos métodos diagnósticos entre pacientes adultos y pediátricos, teniendo en cuenta que los niños tenemos una menor capacidad pulmonar, por lo tanto menor volumen, si es que existe un uso entre el VALI y el VAS. En niños la verdad que yo no lo he estudiado, con lo cual yo no puedo decir. La única experiencia que tengo es que con niños, a pesar de tener las técnicas moleculares que tenemos, tampoco los resultados es que sean tan fantásticos. Es un poco frustrante el tener esos resultados porque cuando salió el ultra, como ya te lo ponían con un nivel de sensibilidad como el cultivo, pues ibas con una ilusión muy grande para ver qué resultados obtenías y luego la realidad era otra completamente diferente. Entonces sí que es verdad y estoy de acuerdo con el doctor Tony, que cuantas más muestras en un niño, sí que así como en un adulto, dependiendo del adulto, puedes hacer en más muestras la PCR, en un niño sí que es verdad que ya no lo discutes tanto cuando te envían diferentes muestras en diferentes momentos y cuando tienen esta alta sospecha, en realizar la PCR por si alguna de ellas te sale positiva. Pero ya vengo a decir, son muestras muy paucibacilares y el GeneXpert tampoco te lo soluciona. Y muchas veces es el cultivo al cabo del tiempo y justo en el límite de cuando lo vas a dar negativo, cuando te aparece o viene una colonia pequeñita en el MGIT que se hace una lectura manual antes de darlo negativo y te dice el técnico, vamos a hacerle un SIL porque yo creo que aquí puede ser, o incluso que a todas las muestras se les hace un Lobestein-Jensen, igual hay una colonia también muy pequeñita allí en una esquinita y le haces el SIL y te sale positivo. Y esto es así.
A ver, Cristina. No sabía de dónde me venía la pregunta, perdón. Bueno, ya con este proyecto creo que tenemos resultados asegurados para los próximos talleres durante bastante tiempo. Nos has señalado uno de los, aunque no era objeto de la presentación, el tema de la aspirina y el ibuprofeno, si lo pudieses detallar un poco más y si nos pudieses dar alguna premier más de los resultados que tenéis sobre biomarcadores. En cuanto a la aspirina y el ibuprofeno, los outcomes primarios eran dos. Una era la reducción del T-score, que es un score clínico que se usa en muchísimos ensayos clínicos de tuberculosis, que a mí me gusta mucho porque es muy sencillo, que básicamente mira presencia de síntomas y si hay anemia y cómo está el BMI, de que es fácil, es implementable y es muy sencillito y a mí me gusta mucho. La cosa era cuánto vamos a pensar que nos va a reducir el T-score. El problema de esto es que la idea era, si damos ibuprofeno o aspirina, lo que puede pasar seguramente es que los enfermos se encuentren mejor, ¿no? Esto lo vemos en la clínica. Tú les das antiinflamatorios y se encuentran mejor. Teníamos que medir esto. ¿Qué? ¿Un 50% mejor? ¿Un 60% mejor? ¿Un 62% mejor? ¿Un 70% mejor? Entonces, los estadísticos hicieron sus cosas, cogieron todos los papers que había y decidieron que tenía que ser un 67%. ¿Por qué un 67%? Pues por estadística pura y dura, ¿vale? Pues asumimos que va a mejorar un 25% más de lo que mejoran los datos que existen posibles, que son muy dispares porque dependen mucho de la cohorte en la que se ha utilizado. En Uganda es diferente que en Sudáfrica, y nosotros teníamos población sudafricana de dos sitios muy dispares y población del este de Europa, con lo cual esta era una cosa que esto era muy difícil de cumplir. El segundo outcome que metimos es si disminuía el tiempo de negativización del cultivo de esputo. ¿Por qué? Porque todos los ensayos clínicos con fármacos de todo el mundo que se hacen en tuberculosis tienen este outcome, entonces era absurdo no meterlo porque si vamos a comparar, yo pensaba, pues seguramente el ibuprofeno y la aspirina no tendrán ningún impacto en esto, pero si no damos estos resultados, ¿cómo vamos a poder comparar con otros ensayos? Con lo cual era como un control. Sorprendentemente, tiene un impacto sobre la negativización del esputo, que es muy pequeña, es esto, ahora no recuerdo si es aspirina más que ibuprofeno, pero creo que la aspirina es 2 semanas antes y el ibuprofeno es 1 semana antes, pero al final el hazard ratio es que da igual darlo que no darlo. En cuanto al T-score, no hay diferencias. Si miramos diferencias en MDRs y DS, vemos que sobre todo el ibuprofeno va mejor en MDRs, es decir, les ayuda. En personas infectadas con HIV o sin estar infectadas no vemos diferencias, ninguna. Pues ahora lo que estamos desglosando todo esto para ver qué está pasando. A nivel inmunológico lo que vemos es que se disminuyen todos los parámetros inflamatorios, que esto no solo pasa mientras estás dando los antiinflamatorios, es decir, porque solo lo damos durante la fase intensiva, los 2 meses, sino que a los 6 meses también lo vemos. Pero más allá de esto, y todas las citoquinas proinflamatorias, lo vemos con la BSG, lo vemos con la PCR, cosas así de biomarcadores que, bueno, pues la BSG funciona. Porque vamos a lo fácil, ¿no? Lo que se puede usar de verdad. Luego ya vamos a ver si vamos a poder poner ibuprofenos, interleuquinas, etcétera, pero la BSG funciona bien como biomarcador y la PCR también.
¿vale? Que no, que hay muchos estudios que estudian la PCR, ¿no? Y se ha visto y está recomendado para la OMS solo en la población que está infectado por HIV, etcétera, etcétera. Pues yo diría, pues, y esto lo habíamos visto con la tesis de la Arantxa, la cohorte que hicimos aquí en Barcelona con muchos de los que estáis aquí, de los hospitales que participasteis, y también lo vemos, ¿eh? Los valores de BSG y de proteína C reactiva nos predicen qué pasará con la negativización del esputo y qué pasará con estas personas al final del tratamiento. Con lo cual, yo esto sería lo que ahora ya os diría, pues hacerlo a todos, pero miraoslo bien. La VSG, sí, la VSG. Ah, bueno, sí, perdón, VSG. Aquí una pregunta, por favor. Aquí. Después aquí. Hola, buenos días, soy Tamara Soler, microbióloga también de CLILAB. Lo primero, enhorabuena, me han gustado un montón las charlas. Y bueno, yo lo mío no es una pregunta, es un poco un comentario rápido en apoyo también a mis compañeras. Nosotros, en cuanto al tema de lavados y bases, nos pasa lo mismo. Siempre de inicio hacemos, si podemos, mejor la PCR en VAS porque tenemos mejores resultados que en lavado. Y estuvimos también haciendo hace un tiempo también pruebas con esta misma técnica, con la PCR. Nos ocurrió lo mismo, tuvimos bastantes indeterminados con el tema de las resistencias. En cuanto a la detección de tuberculosis como tal, muy buenos resultados, pero sí que nos fallaba un poquito con el tema de las resistencias. También eran cepas congeladas, que ahí tenemos un hándicap, y sobre todo sí que detectamos que si no teníamos la uramina positiva es cuando más fallaba. La propia casa comercial nos paró porque nos comentó que iban a hacer una modificación en el algoritmo. No sé si estas pruebas las habéis probado antes o después de ese pequeño paroncillo que nos hizo la casa comercial. Entiendo que estamos hablando como el diciembre pasado, ¿no? Porque, vale. Sí, hace más o menos un año. Pues justo íbamos a comenzar el proyecto y nada, creo que llegamos a utilizar una caja, ¿no? 10 muestras, y nos pararon por esta actualización. Entonces, todo lo que está hecho nuevo es ya tras la actualización, que sí que es verdad que de lo poco que vimos había mejorado bastante la detección de la rifampicina, que con estas 10 primeras muestras que probamos no iba muy bien, pero con el nuevo cartucho teníamos la impresión de que detectaba mejor los genes implicados en resistencia a rifampicina, pero todo es con el nuevo ya, sí. Por favor, aquí tenemos otra pregunta. Cristina, ¿por qué dices que 2 semanas es poquito en adelantar la negativización de la vaciloscopia? Yo creo que es relevante, ¿no?, en tuberculosis en el adulto. Es relevante para las personas y es relevante para los clínicos. A nivel de resultados de ensayo clínico les dará igual. Porque ellos porque no hay diferencias, verán las dos curvas, no hay diferencias. También hay que decir otra cosa, ni el ibuprofeno ni la aspirina fueron tóxicos, lo cual esto ya es muchísimo, porque esta era una de las cosas que nos decían, uy, si vais a dar tanto tiempo aspirina, la gente va a sangrar más, van a hacer no es verdad, no han hecho nada, no han hecho exactamente lo mismo, no hemos tuvimos 3 muertes, creo, de las cuales no estaban relacionadas nada con el tratamiento, y además creo que 2 eran en el grupo placebo. No es seguro, yo lo que diría, yo lo seguiría dando, pero sí, lo haremos igualmente. Era solo para tener una prueba científica que avalara Entonces, cuando vayamos a publicar, por eso digo, ahora de entrada lo que necesitamos hacer es el informe final, publicar el paper con los outcomes que están, sacaremos lo mínimo impacto clínico, el resultado será no hay diferencias, no es tóxico, hay un impacto en la respuesta inmune, pero ahora estamos haciendo muchos más subgrupos para ver, porque efecto hay un efecto. ¿Hasta qué punto y debido a qué? No lo sabemos todavía. Igual, pues yo qué sé, el año que viene tendremos otro paper, pues que podremos haber visto exactamente afinar esto un poco. Además, el impacto es muy temprano.
después no se mantiene. Claro, acaban convirtiendo todos porque el tratamiento ya es suficientemente efectivo. Pero bueno, veremos, sí. Bueno, pues estamos en tiempo. Gracias a las 4 ponentes por las interesantísimas presentaciones, a todos por acompañarnos y los comentarios y las preguntas. Ya cerramos. Y a las personas que están conectadas online también por seguirnos. Muchas gracias. Pasamos a